Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Mi Obra Favorita, un espacio donde las páginas cobran vida. Nosotros somos Alan Darwin. Nina Johnny. Hoy hablaremos de un libro valiente, desgarrador y profundamente humano. El sexto, del gran escritor peruano José María Arguedas. Prepárense para entrar a una cárcel que fue mucho más que muros y barrotes. Fue el reflejo de una sociedad partida, violenta, pero también esperanzada. Presentación de la obra. Título: El sexto. Autor: José María Arguedas. Año de publicación: 1961. Género: novela testimonial, social y filosófica. Importancia: considerada una de las obras más valientes y literalmente impactantes de Arguedas, ya que combina la sinceridad de un testimonio personal con una profunda reflexión ética sobre la violencia, la injusticia y la condición humana en el Perú. Es una obra que trasciende el relato individual, funcionando también como una denuncia social y reflexión humanista. Propósito de la reseña: analizar cómo el autor transmite la crudeza de la prisión, la resistencia emocional y la denuncia social mediante su estilo narrativo, personajes y temas. Contexto histórico y social. Origen autobiográfico. Arguedas fue preso político de 1937 a 1938 en el penal del Sexto. En Lima, tras participar en manifestaciones estudiantiles contra la dictadura de Oscar R. Benavides. La experiencia fue traumática y profunda, y la novela refleja esa vivencia personal enriquecida con su visión ética y humanista. Contexto social y político. En ese periodo, el Perú atravesaba dictaduras, represión, desigualdad social, discriminación racial, sobre todo contra comunidades indígenas y rurales, y violencia institucional. La cárcel simboliza esa realidad donde se reproduce la barbarie y la pérdida de valores. Relevancia del testimonio. La obra es un documento social, una denuncia efectiva y necesaria sobre los abusos y la deshumanización del sistema penitenciario y del Estado en general, un reflejo de su tiempo que aún mantiene vigencia. Estructura y estilo. Estructura fragmentada. La narrativa no sigue un orden lineal. Se compone de episodios, recuerdos, reflexiones y escenas que reflejan el estado emocional del protagonista. La fragmentación reproduce la percepción del tiempo en la cárcel, que se vuelve paralizado, monótono y caótico. Lenguaje y estilo. Combina una prosa cruda, directa y realista con momentos poéticos, líricos y evocadores. En la descripción de la violencia, la suciedad y el dolor, la obra crea una tensión estética entre lo bello y lo brutal. Presencia del mundo quechua y cultura indígena. Aunque menor que en otras obras de Arguedas, la evocación del paisajes andinos, tradiciones y memoria e idiomas quechua sirven como una forma de resistencia cultural y espiritual en medio de la barbarie carcelaria. Personajes y simbolismo. Gabriel Osborno es la figura central y símbolo del hombre sensible, ético y resistente. Representa la lucha interna por mantener su dignidad y valores frente a las condiciones deshumanizadoras. Es también como una metáfora del intelectual que enfrenta las fuerzas del sistema con su memoria cultural de los pueblos originarios. Otros personajes. Alejandro Cadma amplifica serenidad, dignidad y respeto. Su personalidad simboliza la resistencia moral. Rosita, la joven prostituta, muestra la vulnerabilidad y al mismo tiempo la dignidad de quienes son marginados. Livio Tasaico, niño víctima de violación, símbolo extremo de la violencia, el poder y la pérdida de la inocencia. El penal como personaje. Más allá de su carácter físico, el sexto es símbolo de la corrupción moral, la barbarie institucional y la indiferencia del poder y la deshumanización del sistema. Es a la vez un espacio de vicio, pero también de enseñanza, resistencia y solidaridad. Temas centrales y su interrelación. La deshumanización. La obra denuncia cómo el sistema penitenciario reduce a los internos a una condición animal, sometiéndoles a la violencia física, a la humillación y a la pérdida de su dignidad humana. La brutalidad institucional, en sus diferentes formas, refleja una crisis moral del Estado y una negación de los derechos humanos fundamentales. Lucha entre ideologías y críticas del dogmatismo. La novela presenta antagonismos ideológicos entre presos comunistas y apristas, pero Arguedas advierte sobre cómo divisiones ideológicas se vuelven obstáculos para la verdadera justicia y la solidaridad. Gabriel, desde su perspectiva ética, prioriza la libertad, la justicia y la dignidad personal por encima de las lealtades partidarias, promoviendo una visión humanista y universal. La memoria andina como refugio y resistencia cultural, la evocación de paisajes, tradiciones, música, la lengua quechua y las historias del mundo indígena
Son recursos que Gabriel y otros personajes utilizan para resistir la barbarie del encierre y de mantener a su identidad. La memoria cultural funciona como un acto de resistencia contra la pérdida de valores y de sentido en medio sufrimiento. Violencia sexual y poder. La novela muestra con crudeza cómo la violencia sexual, en particular la violencia del niño, Livio Tasaico, se convierte en un mecanismo de dominación y terror. La violencia desatada en el penal evidencia la pérdida de consenso moral y la descomposición de las instituciones. La violencia sexual revela la barbarie que se instala en la estructura misma del sistema de justicia, afectando incluso a las víctimas más vulnerables. Perspectiva filosófica y ética. La novela invita a reflexionar sobre qué significa ser humano en un sistema que despersonaliza y brutaliza. La figura de Gabriel representa esa lucha interna por mantener la integridad moral aún en circunstancias extremas. La obra también cuestiona la justicia, denunciando que los sistemas legales muchas veces sirven para mantener la opresión y desigualdad, en lugar de ofrecer verdadera protección y justicia. Valoración crítica, personal y reflexión. La fuerza del relato radica en su capacidad de conmover y denunciar, en su autenticidad y compromiso ético. La crudeza de las escenas y la sensibilidad de las evocaciones logran crear un impacto profundo en el lector, aunque críticos como Mario Vargas Llosa señalan debilidades estructurales y de personajes secundarios. El valor del sexto radica en su carga emotiva y su potencia testimonial. La obra funciona como un espejo de la realidad dura, pero también como un acto de resistencia ética y cultural. La obra permanece vigente, pues invita a reflexionar sobre temas universales como la injusticia, la violencia institucional, la desigualdad y la resistencia del espíritu humano frente a la barbarie. La defensa de la dignidad, en particular, sigue siendo una lucha necesaria en cualquier contexto social. En conclusión, El Sexto trasciende su condición de novela testimonial para convertirse en una obra ética, política y profundamente humana. Arguedas no solo relata su experiencia, sino que construye un retrato colectivo de una sociedad fragmentada, violenta y desigual, pero también llena de almas que resisten, aman y sueñan. La obra nos invita a confrontar las sombras del sistema y a valorar la capacidad del ser humano para mantener su dignidad en las condiciones más adversas. Es un testimonio duro, pero iluminiscente, que desafía al lector a no olvidar y actuar con justicia. Leer El Sexto es adentrarse en un espacio oscuro, pero también en una reflexión sobre la ética y la resistencia, que sigue vigente en el escenario social latinoamericano y mundial.